Bueno, vamos a iniciar la tarde. Quizá esta hora no es muy buena, pero bueno. Vamos a pedir al Señor que nos ilumine. Mirad, ven, sígueme, esta catequesis, como se entiende realmente, es viviéndola. De ahí la importancia de vivir encuentros de catequesis. Pero es verdad que también necesitamos reflexionar para saber si estamos haciendo lo que la Iglesia quiere, si es correcta esta forma de proceder, si podemos ajustarnos más a cómo Dios hace las cosas, cómo la Iglesia quiere la catequesis. Y de ahí que vayamos a tener ahora una sesión un poco más especulativa, no sé cómo decir, más teológica. Porque con frecuencia pasa lo siguiente. Vamos a dar catequesis a niños, a adolescentes, y entonces, ¿qué pensamos? A ver si encuentro un método, alguna didáctica, alguna dinámica para controlar esto. Nos da miedo, los niños son inquietos, no sabemos manejarlos, los adolescentes más todavía, y buscamos alguna didáctica, alguna técnica, alguna dinámica, algún sistema, alguna pedagogía, algo que a mí me permita controlar la situación. Eso en lo humano puede valer, pero si tomamos eso y lo aplicamos a la transmisión de la vida divina, primero no es suficiente, porque las técnicas humanas pedagógicas sirven para geografía, historia, biología, para transmitir un conocimiento, pero no están pensadas para transmitir la vida divina, se quedan cortas. Y luego, no estaríamos siguiendo lo que realmente ha servido, la pedagogía propia de Dios. Por tanto, no funciona en el fondo. No sería una verdadera catequesis. Es importante, es necesario, por tanto, ponernos a la escucha de la Iglesia, la luz que la Iglesia nos da para la catequesis. Y esto requiere una reflexión honda y pues vamos a pedir al Señor que a esta hora de la tarde nos ilumine, a pesar de que a lo mejor el estómago reclama otra actividad en este momento. Vamos a pedir al Señor, a la Virgen, que nos ayude. Es un tema que es apasionante. Yo vuelvo sobre él una y otra vez, siempre descubro cosas nuevas, nunca dejo de... Porque en el fondo es la revelación de Dios, que es inagotable, es una riqueza extraordinaria. Vamos a pedirle al Señor que nos deje entrar en el fondo, en esa manera como Él trata con la humanidad. Esa es su pedagogía, cómo trata Él con el ser humano. Y a ver si aprendemos de Él para poder tratar así a los niños. Lo pedimos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Mirad, la primera sorpresa que me llevé cuando salió el nuevo directorio, nuevo de 2020, Directorio para la Catequesis, fue una frase que es muy contundente. Dice que para la catequesis, seguir la pedagogía divina es determinante. Determinante es un adverbio muy fuerte. Para la catequesis es decisivo. Ahí nos jugamos la catequesis, es determinante. Es lo que marca
si realmente es catequesis o no, es determinante seguir la pedagogía divina. Y esa pedagogía divina, el nuevo directorio la describe muy ampliamente. No nos daría tiempo de recorrer tanto, pero sí que quiero apuntar algunos elementos más centrales. Y voy a ir primero, no al último directorio, sino al anterior, al de 1997, donde abordaba el tema de la pedagogía divina, y hay un párrafo que es sorprendente. Nos habla del fin de la pedagogía divina. Dios, ¿para qué enseña, vamos a decir, ¿no? Su pedagogía, ¿qué pretende? Y ahí nos dice esto: la salvación de la persona humana, que es el fin de la revelación, ese es el fin de la pedagogía de Dios, la salvación de la persona humana. Se manifiesta también como fruto, esa salvación de la persona a la que Dios llama, se manifiesta como fruto de una original y eficaz pedagogía de Dios a lo largo de la historia. Original. No es simplemente una didáctica humana adaptada, no son técnicas de gestión de grupos, no son recursos pedagógicos. Dios tiene su original, propia suya, única, diferente de toda otra, particular, especial, tiene su propia original pedagogía eficaz. Eficaz en un nivel de eficacia que no es el de las ciencias humanas, sino en el de la salvación de la persona, que es el fin de la revelación. En realidad, favorecer el encuentro de una persona con Dios, que es tarea del catequista, eso es lo que buscamos. Favorecer el encuentro de una persona con Dios, es tarea del catequista, significa poner en el centro, esto es lo central, lo más importante, lo definitivo, poner en el centro y hacer propia la relación que Dios tiene con la persona. Poner en el centro cómo Dios trata con los hombres, cómo Dios se relaciona con la humanidad y dejarse guiar por Él. Ahí está la clave. Mirad, subrayo algunos elementos. La salvación de la persona. ¿Con qué tiene que ver esto? Pues así de entrada, ni con técnicas, ni con conocimientos, ni con actividades. Es otro tipo de finalidad. La salvación de la persona humana. Y eso está unido a lo que dice que tiene que favorecer el catequista. Favorecer el encuentro. Es en un encuentro entre la persona y Dios donde se da esa salvación. Para favorecer ese encuentro, tenemos que poner en el centro la relación que Dios tiene con la persona. Esto es lo que hay que poner en el centro, la relación de Dios con la persona. Para ello, vamos a favorecer ese encuentro, porque lo que pretendemos al final es la salvación de la persona humana. Esa salvación se da en un encuentro con Dios en el que se verifica una relación personal con Él. Este es el fin de la pedagogía divina. Y os señalo cómo junto a cada elemento de esos hay otro que nos recuerda que eso es lo que buscamos. Es el fin de la revelación. Hay una original y eficaz pedagogía. Esta es la tarea del catequista. ¿Veis la insistencia, verdad? Lo que buscamos es esa relación del niño con Dios en un encuentro que lleva a la salvación. En el nuevo directorio también aparece
un párrafo semejante. No me voy a detener tanto, pero es importante saber que está ahí. Dice, la catequesis sigue de cerca la pedagogía de Dios. Desde el principio de la historia de la salvación, la revelación de Dios se manifiesta como una iniciativa de amor. Y, atención, Dios ha interpelado al ser humano. Interpelar es provocar, es llamar, es mover. Estoy aquí, despierta, escúchame. Ha interpelado al ser humano creado, a quien le ha solicitado una respuesta. Te estoy interpelando, contéstame. Pidió a Adán y Eva una respuesta de fe. ¿Veis? Esta es la insistencia. En obediencia a su mandato. Estas 3 frases son claves para entender dónde está la insistencia de la Iglesia. Es una llamada, es una interpelación, es invitar a una respuesta. Para ello, evidentemente, por amor, Dios, a pesar de la desobediencia, Dios continuó comunicando la verdad de su misterio, de manera gradual, hasta la plenitud de la revelación de Jesucristo. Claro que hay una verdad. Si queremos tratar con Dios, necesitamos saber quién es Él. Cuando eres amigo de una persona, lo conoces, compartes tu intimidad, tus cosas con Él, te muestras como eres. Dios ha hecho esto también. Y son elementos que no podemos olvidar. Si no afirmamos con claridad la verdad de fe contenida en la revelación, el niño puede entrar en intimidad con cualquier cosa, ¿no? Con las energías del universo, con los chakras, vete tú a saber. No, es necesaria la verdad católica. Pero cuando Dios la ha comunicado, no ha sido para dar a nuestra inteligencia algo con lo que entretenerse. Para eso están las matemáticas, que son la mar de entretenidas, ¿no? No. Si nos ha comunicado su verdad, es porque nos invita a ir hacia Él. Es un conocimiento que no es intelectual, es el conocimiento de la amistad. Ese ha sido el fin de la pedagogía divina. Para eso se revela Dios, no para darnos argumento para los libros de teología. Se revela porque quiere una relación, quiere una amistad. Ese es el fin de la pedagogía de Dios. Y para la catequesis es determinante seguir la pedagogía divina. El directorio, el nuevo, insinúa, apunta un ejemplo de pedagogía divina. Es verdad que la describe en el Antiguo Testamento, Dios Padre, cómo trata con la humanidad, cómo Jesucristo se comporta, cómo Él trata a la gente, cómo transmite ese amor de Dios. Incluso habla del Espíritu Santo, cómo es la pedagogía propia de la acción del Espíritu Santo. Son 6 o 7 números preciosos. Y en un momento apunta como ejemplo, como prototipo de la pedagogía divina, al diálogo del Señor con la samaritana. Vamos a acercarnos un poquito a ese diálogo. Pero cuidado, porque en la Sagrada Escritura pasa lo mismo. No está ahí simplemente para informarnos de lo que pasó, como quien hace una crónica que queda en el periódico para futuras generaciones. Está ahí para otra cosa. Y en ese sentido también forma parte de la pedagogía divina un elemento muy característico. ¿Le conocéis? Aquí hay que conocerlo. El Papa León. En su primera catequesis pública nos hizo un regalo extraordinario. Comenzó a hablar comenzó una serie de parábolas, va a comentar parábolas. La primera que eligió fue la del sembrador. Y hace una introducción
de inmenso valor para nosotros. Mirad por qué. Lo primero que dice sobre esa parábola es que, en cierto sentido, en este relato de la parábola del sembrador, podemos reconocer la forma de comunicarse de Jesús, que tiene mucho que enseñarnos para el anuncio del Evangelio hoy. Esa parábola también es un ejemplo de pedagogía divina. Y aquí viene la pregunta. Jesús, ¿por qué hablaba en parábolas? Esto es una pregunta real que os hago. Yo no suelo hacer tantas preguntas como Emanuel, pero esta es de verdad. Para poder entender el mensaje. ¿Qué mensaje? El reino de Dios que Él venía a traernos. Para poder entender mejor el mensaje del reino. Con una comparación de cosas de la vida ordinaria más sencillas de entender, nos ayude a entender misterios más complejos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Algún otro aspecto queréis aportar? Está claro que cuando habla del sembrador no es para enseñar a sembrar. Eso ya lo sabían. Yo pensaba eso también, toda mi vida lo he pensado, que es para facilitar la comprensión de misterios más complejos. Pero ¿sabéis qué pasa? Que con frecuencia, después de la parábola, los discípulos le piden que les explique la parábola. Luego no han entendido. No facilita, de hecho. Ellos siguen que no saben. Explícanos la parábola. Y de hecho, voy a poner ahora un pasaje, os prometo que lo he sacado de la Biblia, que nadie se asuste, intentaremos explicarlo. Pero cuando le preguntaron, Jesús contestó esto. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Y él dijo esto: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas. ¿Para qué? Para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Os prometo que está en San Marcos 4. Pero ¿verdad que desconcierta? ¿Por qué hablas en parábolas? Para que no me entiendan. No puede ser, ¿no? Pero eso es lo que parece decir. Para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan, pero si a eso has venido, no sea que se conviertan y sean perdonados. Siempre que pasa esto en la Biblia hay que preguntarse, porque detrás hay algo importante. Vamos a ver qué hay detrás. El Papa seguía diciendo: cada parábola cuenta una historia tomada de la vida cotidiana, pero quiere decirnos algo más. Nos remite a un significado más profundo y mirad, la parábola suscita en nosotros interrogantes. No nos explica cosas, nos provoca preguntas, nos invita a no quedarnos en las apariencias. Ante la historia que se cuenta o la imagen que se presenta, puedo preguntarme: ¿dónde estoy yo en esta historia? ¿Qué dice esta imagen a mi vida? Ahí sí, ante la parábola del sembrador, ¿quién soy yo en esa parábola? Y eso es lo que marca la diferencia. Si estás dispuesto a preguntártelo, te ayudará a comprender cuál es la llamada de Dios. Si no estás dispuesto a preguntártelo, no entenderás nada. Ahí es cuando por más que miran no ven, por más que escuchan no entienden, porque lo toman como una enseñanza intelectual. No sirve para nada. Por más que miran no ven, porque una parábola es algo más.
es una provocación. Es decir, ¿dónde estás tú en esta historia? Toma partido. No hablo para entretener, hablo llamándote. El término parábola proviene de hecho del verbo griego paraballein, que significa lanzar delante. Es algo que te arrojo, que te echo ahí, ¿no? La parábola me lanza delante una palabra que me provoca, me empuja a interrogarme. La parábola del sembrador habla precisamente de la dinámica de la palabra de Dios y los efectos que produce. ¿Veis? Este es el fin de las parábolas. No es dar un conocimiento intelectual, o sea, no es facilitar el conocimiento intelectual de los misterios de Dios. Nunca llegaremos a entenderlos del todo. El fin de la parábola es, ¿dónde estás tú en medio de esto? Es una interpelación, ¿veis? Esta es la pedagogía divina. Interpela, llama, invita, provoca, hace interrogarse. Es un amor que se te está mostrando y te está pidiendo una respuesta. Pues desde este prisma vamos a ver lo que pasó con Jesús y la samaritana. Recordáis el pasaje todos, ¿verdad? Esa mujer que llega al pozo, y vamos a situarnos un poco en contexto. Esa mujer llega al pozo al mediodía. No era lo normal. Llega sola, tampoco era lo normal. Lo normal, teniendo que ir a un pozo a por agua, es que se fuera a primera hora del día y además que las mujeres fueran juntas. Y así, si había un desgraciado encuentro fortuito con un extranjero que pasaba por ahí, eran muchas, podían protegerse mutuamente. Esto era lo normal. Esta mujer no ha ido con las demás por la mañana, parece que no quiere ver a nadie, quiere estar sola, no quiere que la molesten. Ha ido al mediodía, cuando el sol está en todo lo alto, cuando nadie sale de casa para ir a por agua, hace mucho calor. Ella quería asegurarse de estar sola. Sabemos por el diálogo posterior que quizá la mujer está harta de oír cuchicheos a sus espaldas, de que hablen de ella, por la vida que lleva, una vida que a los ojos de los demás no es correcta. Y está harta de aguantar habladurías, de aguantar cuchicheos, susurros a sus espaldas. Quiere estar sola. Ella puede que esté sufriendo mucho, pero ya está, dejadme en paz. No puedo tener amigas, no puedo ir con nadie, estoy sola. Bueno, pues voy sola a por agua. No tiene ganas de ver a nadie. Y llega al pozo y se encuentra a un rabino judío. Ella es samaritana, él es judío. Ella es mujer, él es hombre. Un rabino judío no podía hablar con una mujer a solas. Ella es pecadora y él es santo. Son como los dos opuestos más lejanos que podemos imaginar. Humanamente hablando, esta mujer lleva una buena preparación para encontrarse con Jesús. Va dispuesta a escuchar con el corazón en paz. Parece que no. Esta mujer no quiere encontrarse con nadie. Las circunstancias no son las mejores. ¿Qué pasa si Jesús empieza una conversación diciendo, hombre, a ti tenía yo ganas de verte? A ver cómo anda tu vida. ¿No sabes que Moisés en la ley dice que... ¿Qué va a hacer esta mujer? ¿Se va a sentar a escuchar apaciblemente? Primero se va a enfadar y luego se va a ir corriendo. Si Jesús empieza así, ¿cómo empieza Jesús? Fijándose en lo que menos cuenta en ese momento para él, pero en lo más importante para ella, su cántaro de agua, su tesoro,
Por eso ha venido al pozo. Y le pide, dame de beber. Lo último que esa mujer se esperaría de Jesús. Lo último, porque si es un hombre rabino judío y ve a una mujer pecadora samaritana, mujer, apártate. No, dame de beber. Esto la desconcierta en tal manera que le hace preguntarse, ¿quién es este? ¿Quién es este? Este no es un rabino normal, este es raro. Y esa va a ser su pregunta, de hecho, ¿cómo tú, siendo judío, hablas conmigo, mujer samaritana? Aquí hay algo raro. Tan raro que no puede aguantarse la curiosidad y se lo pregunta. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Lo siento, pero necesito saber más. Ahora ya la mujer no viene como antes, sin ganas de ver a nadie. Ahora de repente quiere saber. ¿Veis? Ha cambiado de actitud. El Señor ha entrado con su cántaro para despertarle esa apertura del corazón y ese deseo de saber quién es este, a quién tengo delante. Muchas veces nuestros niños no llegan en la mejor actitud. Vienen saturados de clases, de extraescolares, de deporte, de 1000 cosas. Y a veces llegan y les decimos, silencio que vamos a empezar. No vienen dispuestos a guardar silencio y a empezar. A lo mejor tenemos que empezar preguntando por el cántaro, como nos decía Emanuel, preguntando por los zapatos nuevos. Hay que despertar ese deseo de Dios. A mí me gusta pensar en la pedagogía divina como un itinerario que recorre el alma. Entonces, lo primero que ocurre en la samaritana es que se despierta en ella ese deseo de Dios. Porque Jesús se ha dedicado a despertarlo. Vamos a apuntarlo por detrás. Yo tengo mala memoria. Vamos a apuntarlo. Vamos a recorrer ese itinerario. El niño recorre un itinerario interior en su camino de amistad con Dios. Tenemos al niño y tenemos a Dios. ¿Qué es lo primero que ha ocurrido en la samaritana, decíamos? El empezar a desear a Dios. Desear saber quién es este que me habla, qué hay detrás. Aquí hay algo más que yo quiero conocer. ¿Cómo lo ha hecho Jesús? Ha hecho algo para despertar ese deseo. Mirad, a este nivel de aquí, lo que ocurre en el alma, los catequistas, ahí no llegamos. Eso ocurre en el alma del niño, es entre él y Dios. Pero lo que Dios hace, eso podemos tratar de imitarlo, de hacerlo como Él. Por tanto, aquí es donde vamos a tener las claves para nuestra catequesis. Despertar el deseo de Dios. Eso será lo primero, antes de empezar a hablar de nada, porque si no hay deseo de Dios, todo lo que yo diga, por aquí entra y por aquí sale. Esa gran orientación. Siempre estaremos atentos a despertar ese deseo de Dios. Eso es lo que influirá en el niño y puede hacer que, mediante la acción de la gracia, él empiece a desear a Dios. Por tanto, vamos a poner ahí un foco iluminando. ¿Vale? Esto es lo que iluminará el resto, lo que influirá. El niño tiene que hacer su recorrido, pero nosotros estaremos atentos a hacer lo mismo que Dios ha hecho con la humanidad. Demos la vuelta, vamos a seguir con la samaritana. Esta mujer se queda extrañada, le pregunta, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Bien, hay un inicio. Pero si el diálogo se queda en que tú eres samaritana, yo soy judío, yo soy rabino, tú no, no vamos a llegar muy lejos. Para que realmente se establezca una relación,
Es necesario algo más profundo. Por eso el Señor no se entretiene en contestar esas pequeñeces, sino que va a lo grande. Porque esta mujer no necesita saciar su curiosidad. Esta mujer lo que necesita es asombrarse de que se le está ofreciendo algo grande en ese diálogo. Asombrarse de quién tiene delante. Asombrarse de que Dios se haya fijado en ella, de que Jesús se haya detenido a conversar con ella. Y por eso Jesús lo que hace es que se muestra a sí mismo. Si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría un agua viva. No vamos a hablar de judíos y samaritanos. Mira, asómbrate del proyecto que Dios te ofrece, la grandeza que Él pone ante ti, la magnitud de su llamada a vivir en el amor y en la amistad. Para que esta mujer pueda empezar a tener una relación firme con Dios, para que pueda asombrarse de su grandeza, Jesús le presenta el proyecto del amor divino. Este será un segundo momento. Si conocieras el don de Dios, hay que presentar el don de Dios. Vamos a apuntarlo, que si no a mí se me olvida. Vamos a añadir, después de desear a Dios, asombrarse de las obras de Dios, de su amor, de lo grande que es. Y para que el niño se asombre, lo que le vamos a presentar es la grandeza inmensa del proyecto del amor infinito de Dios. Contemplando sus maravillas, contemplando ese proyecto, el niño podrá asombrarse y darse cuenta de que ahí hay algo más grande que esa primera curiosidad, más grande que la clase de ciencias naturales donde estudia las ballenas. Esto es más grande que las ballenas. Nunca me olvidaré una niña una vez, bueno, varios niños me han dicho cosas preciosas, pero recuerdo que una vez le pregunté a una niña, sin más intención, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me contestó, muy bien, estos son mis mejores días. Y yo no supe por qué. Pensé, tonto de mí, estábamos a final de curso y pensé, pues porque se acercan las vacaciones, ¿no? Y yo le pregunté, ¿por qué son tus mejores días? Y me dice, los miércoles, porque es cuando vengo a catequesis. Porque es cuando vengo a catequesis. Había percibido que la catequesis no era las clases de la mañana, ni las extraescolares de la tarde. Allí había algo diferente, y lo había percibido. Allí estaba la oferta inmensa del amor de Dios. Recuerdo otra niña que escribió una nota a sus catequistas espontáneamente. Le sobró tiempo durante la actividad y les escribió una notita. Gracias, ponía sus nombres, por ser mis catequistas, porque aquí, en la catequesis, me siento libre para hablar con Dios. Para ella era un espacio de descanso, porque ahí encontraba algo diferente, ese amor de Dios ofrecido, que no encontraba en otros sitios. Esta es la segunda gran orientación de la pedagogía de Dios. Despertar el deseo y enseguida el gran proyecto. Si conocieras el don de Dios. Pero claro, esa mujer puede pensar, muy bien, pero no sé si eso es para mí. Yo soy pecadora, no quiero ver a nadie, estoy sola, prefiero estar sola, no soy aceptada en mi pueblo. ¿Quién soy yo? Probablemente incluso interiormente se autodesprecia y no se cree digna. A muchos niños les pasa. Me he encontrado, lo que más me impresionó fue cuando me encontré un caso de depresión infantil.
Eso me rompió un poco por dentro. Pero era un niño que se despreciaba. Pensaba que era mejor que él no existiera. Esto puede pasar. Y por eso es necesario que comprendamos, que los niños comprendan que el don de Dios es para ellos, que puedan abrirse a recibir el don de Dios. Esta mujer puede abrirse a recibir el don de Dios. Jesús le dice una cosa, porque ella le dice, bueno, pues dame siempre de esa agua. Si nunca más tendrá sed el que beba de ella, dámela, me conviene. Y entonces Jesús le responde, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, se convertirá en él en un surtidor, en un manantial que mana para siempre, que brota, que salta, brota el agua hasta la vida eterna. Jesús le dice, no eres despreciable. De hecho, tú saliste de las manos de Dios como una obra maestra suya, creada a imagen y semejanza del Creador. Y ahora te estoy invitando a que acojas el don de Dios que soy yo. Y si lo haces, en ti habrá algo tan bonito, tan maravilloso. Habrá una fuente dentro de ti que emana. La está invitando a acoger el don del Espíritu Santo, que viniendo a nosotros se convierte en fuente de vida. Le está anunciando su propia belleza, que esta mujer desconoce, pero que necesita conocer para estar dispuesta a acoger el don de Dios. Ese es el tercer momento. Ese anuncio del proyecto del amor de Dios. Habrá en ti un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Vamos a apuntarlo. La actitud en el alma, que es estar dispuesta a recibir el don del Señor, y para ello lo que el Señor ha hecho es mostrarle la belleza de la persona y de la fraternidad a la luz de Dios. Esta mujer no quería ver a nadie. Y el Señor le dice, no estás llamada a vivir sola. En ti habrá un surtidor que emana para siempre. Una vida nueva que te hará cumplir en plenitud ese proyecto de Dios. Por tanto, y es muy necesario en nuestros días, esta orientación de la pedagogía de Dios, revelar la belleza de la persona y de la fraternidad a la luz de Dios, eso hará que el niño pueda estar mejor dispuesto para acoger el don de Dios. Y el diálogo sigue. Esta mujer acepta, empieza a estar dispuesta a acoger el don de Dios, pero qué cerca y qué lejos el uno del otro. En este momento surge simultáneamente un impulso y un problema. Un impulso hacia Dios y un muro que me impide llegar. Ese impulso hacia Dios es la pregunta que hace la mujer. Nuestros padres dieron culto en este monte. Vosotros decís que hay que dar culto en Jerusalén. ¿Dónde hay que dar culto? ¿Cuál es la preocupación en el fondo? ¿Dónde encuentro a Dios? Me parece maravilloso esto que me estás contando, pero ¿cómo lo hago? Ya desearía ese don de Dios, ya desearía que esa agua que emana para siempre esté dentro de mí, pero ¿cómo lo hago? Y ella hace la pregunta, en este monte, en Jerusalén, ¿a dónde tengo que ir para encontrar esa intimidad con Dios? ¿Dónde está el templo adecuado? Y Jesús le revela la maravilla. Es verdad, Jerusalén ha sido el sitio, pero llegan días en que ni aquí ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Esta mujer ya ha empezado a desear esa vida nueva, pero no sabe cómo alimentarla, cómo vivirla.
Ella quiere vivir en ese trato con Dios. Ella quiere ver el mundo como Dios lo ve. Ella quiere amar como Dios ama, quiere esperar, confiar en las promesas de Dios. Quiere creer, amar y esperar como Dios quiere. Quiere entrar en esa intimidad de oración, pero no sabe cómo. Y Jesús poco a poco la introduce, le explica. Ni en este monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores que busca el Padre. Por tanto, vamos a apuntar ese cuarto momento en el que la mujer quiere aprender a creer, esperar, amar al Señor, a orar como hija de Dios. Y Jesús empieza a introducirla en ese diálogo de amor con Dios, en espíritu y en verdad. Con los niños, esa será nuestra orientación, introducirlos, ponerlos ante el Señor. Y eso influirá, provocará, iluminará que ellos puedan aprender a creer, esperar y amar como Jesús, a orar. Ese es el impulso, pero hay un muro. Queremos llegar hasta Dios, pero hay un muro y Jesús no lo disimula, no lo pasa por encima. Ese muro hay que afrontarlo. Y le dice algo a la mujer. Anda, vete, llama a tu marido y vuelve. No vamos a hacer como si no pasara nada. Aquí hay algo que hay que poner en orden. Mujer, no pienses que te estoy hablando de esto porque no te conozco. No pienses que te trato bien porque no sé quién eres. ¿Cuántas veces esa es la tentación nuestra? ¿Cómo me va a querer Dios con la vida que llevo, con cómo soy? Dicho de otra manera, si nunca le hubiera ofendido, intentaría no ofenderlo. Pero he metido la pata ya, pues ya me conformo con sobrevivir. Aspirar a la santidad, si nunca le hubiera ofendido, a lo mejor sí, pero ahora ya. Esa es la actitud que a veces hay en los corazones y en los niños, cuando sufren de ver su propio mal y que no pueden superarlo. Incluso que hacen propósitos y vuelven a caer, les puede desanimar. Por eso es esencial en este momento ser capaces de abrir el corazón a la misericordia, de coger nuestra vida tal como es, rota en pedazos a veces, y decirle, sí, Señor, rota en pedazos, pero cada pedacito te pertenece. Decirle esto al Señor y decirlo de corazón es esencial en la vida cristiana, si no, no podemos avanzar. Y eso es lo que Jesús le quiere mostrar. Anda, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. No me engañas. Mira, has dicho la verdad. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. Sé quién eres. Dame tu vida, como es. No la ocultes, que yo puedo restaurarla. Y que yo puedo restaurarla es esencial. Por eso será nuestra quinta gran orientación. Mostrar el poder de la misericordia de Dios, que le entregas una vida hecha a pedazos y Él recoge cada pedacito y la rehace. Por tanto, vamos a apuntarlo. Ofrecer el corazón a la misericordia del Señor es la actitud del alma necesaria. Y para ello, claro, uno no ofrece el corazón a la misericordia si no sabe que esa misericordia es omnipotente. Por tanto, esto, lo que ocurre en el niño escapa de nuestras manos, pero igual que hace Dios, nosotros vamos a manifestar ese poder, esa misericordia, para que ilumine el corazón del niño. ¿Qué pasa en ese momento? La mujer, un poco quizás perdida ante tanta grandeza y sin saber muy bien
Dice, bueno, sé que va a venir el Mesías. Él nos lo explicará todo. Jesús no la deja escaparse por las ramas. Soy yo el que habla contigo. No pospongas, no retrases el momento. Ya estoy aquí. Ahora es el momento. ¿Y qué pasa entonces? Es el momento en el que llegan también los discípulos, pero eso vamos a dejarlo de momento. Pero cuando Jesús le dice, ¿soy yo el que habla contigo? El mundo cambia para esta mujer. Cambian sus criterios. Porque hace lo siguiente. Pies, ¿para qué os quiero? Dejó el cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. O sea, mirad el cambio. Lo más importante para ella era su cántaro, porque Jesús no tenía cubo para sacar agua y ella sí. No quería ver a nadie y quería ocultar su vida. ¿Y ahora qué hace? Se olvida del cántaro, se va a ver a gente y empieza a contar su vida. Es como todo lo contrario. Su mundo ha cambiado, se ha puesto patas arriba. Y ya está, ha ofrecido su vida al Señor y el Espíritu Santo entra y cambia sus criterios y cambia sus preocupaciones y la pone en camino y se va al pueblo, olvidada del cántaro, a buscar gente para contarles que hay uno que la ha descubierto, hay uno que le ha dicho todo lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque le ha sanado la vida. En el fondo su mensaje es, hay uno que ha tomado mi vida, conociéndola, y la ha sanado. ¿No será este el Mesías? Es que esto es muy grande. O sea, venid a verlo, porque lo que ha ocurrido es tremendo. Esa caminata al pueblo está denotando un paso más en el alma de esta mujer, y es que ha seguido al Espíritu del Señor. Ya está, mis criterios han cambiado, ahora mi pensamiento es distinto y voy a anunciarlo, como discípulo misionero. Me voy a contar lo que éste ha hecho conmigo. Y eso ha ocurrido porque Jesús ha infundido en ella ese gozo nuevo, esa alegría de la salvación, y ha puesto en ella pues ese deseo de compartirla, de ofrecerla a todos. Ese hecho de compartir la alegría de la salvación de Dios ofrecida a todos, presentar esa salvación, ese gozo, es lo que ayuda a que en el alma del niño él pueda también seguir el Espíritu del Señor en la alegría de la fe. Y entonces llega un momento precioso. Llegan los discípulos, maestro, come, hemos traído comida, yo tengo otro alimento. ¿Ah, sí? ¿Alguien te ha traído de comer? No entienden. Y entonces dice, mirad los campos que ya están dorados para la siega. Y se alegra tanto el segador como el sembrador. Y los discípulos no entienden nada, naturalmente, ¿no? No nos vamos a poner ahora a segar el grano, harina, vamos a amasar y hacer pan. Ya lo hemos traído hecho de la tienda. Lo que Jesús está viendo está más allá. Está viendo que esta mujer va al pueblo, que los del pueblo van a creer en su palabra, que van a creer en Jesús, que el amor de Dios se empieza a extender, que van a querer acogerlo en su pueblo. De hecho está con ellos unos días, ve que la llamada a la santidad está calando en ellos y ve la fiesta que se está preparando. El vivir juntos los que antes no se podían ver, esta mujer y el resto del pueblo, ahora comparten esa alegría, viven como iglesia, viven como hijos de Dios, buscando esa santidad, esa plenitud, ese esplendor de la gloria de Dios que de repente lo envuelve todo por ese creemos. Y un creemos que es entrego mi vida a este proyecto, es la plenitud.
es como la última etapa, cuando el alma se entrega del todo al Señor. Y esto, vamos a apuntarlo también. Cuando el alma responde a esa llamada a la santidad junto con los demás, porque Dios ha puesto ese deseo de vivir en comunión con la Iglesia de la tierra y del cielo, claro, los santos. Esa es la séptima orientación de la pedagogía divina, que ilumina y sostiene en este deseo de responder a la llamada a la santidad. Yo lo he puesto así, porque yo soy muy cuadriculado, ¿vale? Entonces, para mí todo es cuadrado, todo es orden, De hecho, os vais a reír, pero hay exactamente el mismo espacio entre cada dos cuadrados, abajo y arriba, es una cuadrícula perfecta. La vida espiritual no es así. Evidentemente, uno de los mayores asombros de las obras de Dios es el poder de su misericordia, que es lo que me permite caminar a la santidad, seguir deseando a Dios, rezar cada día más, sigo aprendiendo, sigo conociendo su proyecto. Es toda una pedagogía unitaria. Esto no es como los escalones de una escalera, que una vez que voy pasando, voy haciendo check, misión cumplida. No, es toda una vida. Pero toda esta vida, ¿a qué se ordena? Esto es un camino. Hemos empezado aquí, el niño y Dios. Pero esto es un camino que se ordena a aquel punto final. Si esto quiere moverse, sí, eso es. Donde Dios y el niño están juntos. Ese es el fin de la pedagogía de Dios. Hasta ahí teníamos que llegar. Este es el deseo de Dios. Al final, la comunión con Él. O si queréis con otra imagen más familiar. Este es el fin de la pedagogía de Dios. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados. Dejad que los niños se acerquen a mí. Venid a mí. Para eso habla Dios. Toda esta explicación tan larga y tan teológica y tan así, es para entender lo importante que es esto. Y para entender por qué hacemos las cosas como las hacemos. Ven, sígueme, no es algo que nos hemos inventado. Es algo que hemos descubierto, aprendiendo de cómo Dios actúa. Esto no es un invento nacido en un despacho. Hemos pensado, a ver qué conviene hacer, cómo lo organizamos. No, se ha ido descubriendo en la vida con los niños y en la vida de Dios con ellos. Y por eso, esto es lo que ha configurado Ven, sígueme, es un descubrimiento. Y esto es lo que hay también detrás, ahora no os asustéis, pero es lo que hay detrás de los 35 encuentros que hay en un año de catequesis. Porque mirad, aquí a la izquierda tenéis estas 7 orientaciones de la pedagogía de Dios. Y cada una de ellas se va trabajando en una serie de encuentros, desde Dios Padre, desde el diálogo con Dios Creador y Padre, con Jesucristo Maestro y Salvador, con el Espíritu Santo vivificador. No es simplemente una historia de la salvación, por lo que hemos vivido el encuentro con Abraham. No es solo historia sagrada, el relato de la historia de Israel. Es una llamada a responder, a vivir en comunión con la Iglesia del cielo y de la tierra. Es esa pedagogía divina la que hay detrás que nos habla hoy. Por eso, cada encuentro está ahí por algún motivo. Muy bien. Bueno, pues esto respecto de la pedagogía divina, a mí me parece importante entenderlo porque esto es lo que ha configurado Ven, sígueme. Es lo que ha configurado incluso algunos de esos 7 momentos de los que hablábamos esta mañana. Si alguien se acerca a Ven, sígueme y dice, uy, qué bonitas las siluetas, pues las voy a usar. Las voy a usar y así con un libro que tengo yo de historia sagrada, pues se las voy poniendo y así ellos pues se entretienen más. Es como un cómic, como dibujos animados.
pero cutre, porque ni siquiera se mueven solos, ¿no? No tiene sentido. Si alguien dice, uy, cómo me gustan las actividades, las voy a usar en una catequesis que doy yo, pues para hacer manualidades las hay más bonitas. No van a querer hacerlas los niños porque no está el contexto de lo que significan para ellos y no van a servir para recordar nada que hayan vivido. En ese sentido, me parece importante ver cómo esta gran unidad que hay detrás, teológica, bíblica, de lo que es la pedagogía de Dios, para librarnos de la tentación de hacer experimentos. Todo está ahí por un motivo y si lo respetamos, pues mira, poco a poco vamos secundando esa pedagogía divina. Yo lo dejo aquí. Os invito por vuestra cuenta a leer los números del directorio sobre la pedagogía divina. Son solo 5 o 6, a partir del 157, 158, y ahí veréis que hay un montón de actitudes divinas, de acciones de Dios, de maneras de comportarse. Es precioso, ¿eh? Es para meditarlo, para disfrutarlo. Y ahí veréis cómo, de un modo u otro, está recogido en esto que he tratado de presentar. Yo tengo muy mala memoria, no sé vosotros qué tal andáis de memoria, por si acaso os doy una copia de esto, ¿vale? I'm sorry, tenía que haberlo dicho antes. Y también os doy una copia del cuadro de los 35 encuentros de un año. Algunos habéis hecho fotos, pero así lo tenéis. Bien. Y por último, y así doy paso a Emanuel, como las hojas son muy grandes y no siempre se pueden llevar encima, os doy otro marcapáginas. Por aquí tenéis los 7 momentos de un encuentro, ¿vale?, que hemos visto esta mañana, y por detrás tenéis las 7 orientaciones de la pedagogía divina, para que lo tengáis en el libro a mano, y así os ayuda a seguir profundizando en Ven, sígueme. Ya lo siento, esta es una de las sesiones más durillas, porque requiere mucha atención, pero es importante saber lo que hay detrás.